codirector y secretario de la cátedra, respectivamente, por su trabajo pues, en la génesis y coordinación de estas segundas jornadas iberoamericanas de industrias culturales y creativas. En este caso, también el agradecimiento lo hago extensible a nuestro querido colaborador de la cátedra, Gerardo Ugobsen, que desde Panamá ha estado completamente implicado, también involucrado en este proyecto. También quiero agradecer personalmente su tiempo a cada uno de los ponentes y de las ponentes, pues siendo personas de grandes responsabilidades y muy ocupadas, han aceptado esta invitación a participar en estas jornadas, con el fin de compartir pues, su conocimiento y experiencia en la materia. También, por supuesto, deseo agradecer a todos los inscritos y todas las inscritas, que me consta que sois multitud en ambos lados del Atlántico, y deseo que a estas horas que vamos a pasar en el espacio virtual, pues sean una ocasión de disfrute y de aprendizaje. Bueno, pues esta cátedra acaba de cumplir sus 3 primeros años gracias a la generosidad del mecenas Alejandro Roemer, escritor, empresario y filántropo argentino, y la ayuda también del excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela. Y esta cátedra pues, ha sido y pretende seguir siendo un espacio de estímulo y fomento de la investigación, la formación en gestión, emprendimiento y transferencia de conocimiento en el ámbito iberoamericano de este grupo de industrias que denominamos culturales y creativas. Por supuesto, también quiero agradecer a la dirección de la Universidad Miguel Hernández la confianza puesta en mi persona para la dirección de esta cátedra. En un espacio relativamente corto de tiempo, como son 3 años, en la cátedra ya disponemos de una nutrida memoria de actividades que en breve se podrán visualizar en nuestra web, que tenemos pues, a punto de publicar, porque hemos estado haciendo pues, un restyling, ¿no? Para esta jornada hemos elegido como tema la digitalización de las industrias culturales y creativas. La digitalización del quehacer humano no es nuevo, está presente desde hace varias décadas en múltiples actividades. Yo recuerdo que hace unos 20 años, cuando preparaba mi tesis doctoral, ya descargaba los artículos de investigación por internet y las respuestas al cuestionario que preparé para el estudio empírico las obtuve a través de internet de numerosas empresas de la mayoría de países de Europa. Hoy, lógicamente, con mucho mejores medios, pero se puede seguir haciendo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la novedad de la digitalización? Pues yo la resumiría en 3 puntos. En primer lugar, la amplitud de ámbitos en los que ha entrado y sigue entrando. Está presente en ingeniería, medicina, física, matemáticas, estadística, arquitectura, psicología, economía, bueno, podría no parar, y todas aquellas disciplinas y sectores industriales que se nos puedan ocurrir. Y, por supuesto, también está presente en la vida doméstica. El otro de los aspectos de la digitalización que quería resaltar es su profundidad. Sirve como ejemplo que actualmente observamos que la inteligencia artificial ha entrado en nuestro cerebro ayudando y sustituyendo nuestros procesos racionales y también reconociendo y revelando nuestro sistema emocional. Identifica aquello que podemos pensar, aquello que nos puede gustar, lo que nos puede divertir, y así facilita la toma de decisiones y cada vez más la realización de trabajos intelectuales e incluso artísticos. Y el tercer aspecto a resaltar es la velocidad. Recientemente, con la pandemia, su tendencia de crecimiento natural que ya llevaba, que era importante, pues ahora se ha acelerado. Hay quien dice que puede suponer un avance de más de una década. Las industrias culturales y creativas giran alrededor del concepto de cultura en su sentido más amplio, que, bueno, pues yo la entendería como un conjunto de bienes y aspectos o elementos materiales, intelectuales, emocionales, espirituales, que se van transmitiendo de una generación a otra y que determinan nuestro modo de vivir individualmente, convivir como colectivo y sobrevivir como especie. Lo de vivir individualmente porque nos hacen ser, tener, pensar, sentir, creer,
Convivir como colectivo porque pues, nos ayudan a relacionarnos entre las personas y como grupo. Y sobrevivir como especie porque nos permiten también afrontar las amenazas a las que nos exponemos. Como vemos, hablar de cultura es hablar de vida, ya que nos conforma una manera de entender nuestra existencia y, por tanto, de vivirla. Y la vida humana en este planeta Tierra pues, se manifiesta a partir de la inmensidad de culturas locales y regionales, cuya diversidad es nuestra mayor riqueza. La diversidad da colorido a esta existencia humana. Las industrias culturales y creativas nos ayudan a preservar el pasado que recibimos como herencia. Nos ayudan a vivir adaptados a un presente complejo y en constante cambio. Y también nos ayudan a configurar un futuro deseado, es decir, el mundo en el que queremos vivir y deseamos para quienes nos siguen, las futuras generaciones. En todas estas etapas, preservar el pasado, vivir el presente y configurar el futuro, la digitalización, hoy más que nunca, está cambiando el modo con que operamos, vivimos, pensamos, sentimos, convivimos y sobrevivimos. Incluso la propia palabra digital ya acompaña el término cultura y se habla de la cultura digital. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde nos lleva la digitalización? Bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas donde de la mano de grandes expertos y expertas en esta materia nos vamos a sumergir en los procesos de cambio que supone la digitalización en las industrias culturales y creativas. Muchísimas gracias a todos y a todas. A continuación doy paso a mi compañero y codirector de la cátedra, Juan José Sánchez Balaguer, que será quien presentará a la ponente y al ponente de la jornada de esta tarde. Buenas tardes. No podíamos encontrar para esta sesión de hoy una sesión de lujo más que con dos personalidades, dos referentes en el ámbito que nos ocupa, una a nivel europeo y la otra a nivel nacional con proyección internacional, por supuesto. Me refiero en primer lugar a la embajadora de Estonia, que nos hablará seguidamente sobre la digitalización de las industrias culturales y creativas en una sociedad digital como la de Estonia. Elegíamos, desde el principio nos pusimos de acuerdo en la cátedra hacia dónde debíamos dirigir nuestros tiros en el buen sentido de la inauguración, porque no en balde, como es conocido, Estonia es un ejemplo, un modelo de digitalización a nivel europeo, yo diría que mundial. Por tanto, la presencia de Marin Radnik aquí estaba más que justificada. Era para nosotros una ilusión que estuviera y nos alegramos y agradecemos que haya sido posible. Marin Radnik tiene estudios realizados de ciencias económicas en la Universidad de Tartu, en Estonia, en la Facultad de Economía. También en la Escuela de Diplomacia de su país, Relaciones Internacionales, en la Universidad de Humboldt, Universidad de Potsdam, Freie Universität de Berlín y otros estudios de máster realizados. A nivel profesional, su carrera se inicia en el año 2000 en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, en marzo de este año decimos, donde ocupa varios puestos diplomáticos en el Departamento de Prensa, Departamento de Cooperación Económica y Política. Diplomática a cargo de las relaciones con el Parlamento Europeo, la representación permanente de Estonia ante la Unión Europea en Bruselas durante 2003 a 2005. Entre el 6 y el 7 fue consejera de los asuntos económicos de la Embajada de Estonia en Berlín. El año 2007 a 2008, jefa de la Unidad de Coordinación de la Unión Europea, Departamento de Asuntos Europeos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia. Del 8 al 10, subdirectora y directora de coordinación de la Unión Europea en la oficina del gobierno también de su país. En junio del 2010 ya es nombrada, entre junio del 2010 y septiembre del 2011, desempeña el cargo de embajadora de Estonia en Bélgica y Luxemburgo. En agosto del 2015, entre el 2011 y el 15,
embajadora jefa de misión en la representación permanente de Estonia ante la OSCE en Viena. Y entre agosto de 2015 y julio del 17, directora de Política de Seguridad y Relaciones Transatlánticas, Departamento Político del Ministerio de Exteriores de Estonia. Seguidamente, desde el 2017 al 19, consejera de Política Exterior del primer ministro de Estonia, para terminar llegando a nuestro país en agosto del 2019, su tercer destino como jefa de misión diplomática. Toda una brillante carrera, a pesar de su juventud, y una especialización en economía, seguridad y en Unión Europea. Esos son sus puntos fuertes. Pero además, conocedora profunda de la realidad de la digitalización de Estonia. Por tanto, tiene la palabra a continuación Marin Radnik. Muchísimas gracias por todas sus palabras tan buenas y claro que buenas tardes o buenos días a todos y todas. Yo creo que algunos de vosotros están en otras partes del mundo donde todavía el día empezó. Voy ahora a buscar los correctos. Voy a aquí, un momento. Usar mi presentación. Aquí lo muestro. Mira, yo creo que ahora lo veis. ¿Sí? Perfecto. Es un placer, de verdad, estar con vosotros esta tarde y en primer lugar les agradezco la invitación y la oportunidad de hablarles de Estonia y nuestra experiencia en el mundo digital y particularmente en este caso en el ámbito de la cultura y de la economía creativa. El tema es muy actual. Probablemente no puedo dar una respuesta para la pregunta a dónde vamos con digitalización, pero yo creo que como una Estonia lo sé dónde estamos ahora en este momento. Gran parte de la cultura con la que vivimos en nuestros días se crea, difunde y utiliza digitalmente. De forma inesperada, este proceso ha sido sorprendido por una pandemia global, lo que ha obligado a los creadores de improvisar nuevos resultados digitales, adaptar los sistemas educativos al aprendizaje electrónico, repensar los servicios culturales en espacio digital y transformar los modelos económicos. La rápida digitalización de la cultura que nos rodea está creando una gran cantidad de material que recopilado y analizado puede contribuir a que podamos salir de la crisis actual de manera más inteligente y mejor preparados para el futuro. Para comenzar de mi presentación, muestro algunos datos de 2018 sobre qué parte juegan la cultura y la economía creativa en Estonia. Con estos datos también me quería recordarlos que Estonia tiene solo 1.300.000 habitantes para tener la entendimiento cuántos somos. Pero economía creativa, el sector de economía creativa es casi 3% del PIB. El sector de economía también emplea casi 5% de los ocupados y tenemos más o menos 10.000 empresas e instituciones en esta economía. Para nosotros el sector creativo se ha creciendo en los últimos años y hoy está más que antes ajustado a economía. En Estonia decidimos, antes de tener noticias de la pandemia, que el año 2020 sería el año de cultura digital, con el objetivo de crear una nueva historia
exitosa para Estonia, basada en la cultura y la economía creativa. Es el siguiente paso en el desarrollo de la sociedad digital estonia, en la que desde los 90 vivimos día a día. La pregunta, claro, es ¿qué es la cultura digital de verdad? La respuesta realmente depende de cómo se mire. El primer y más natural instinto sería postura orientada en los datos. Existe la presunción de que la cultura digital equivale a agregar datos y opiniones de todo tipo de productores y usuarios finales. Sin embargo, existe una perspectiva alternativa que se centra en la digitalización, sus aspectos calitativos, el estado del arte desde los diferentes puntos de vista del sector público, del sector privado, pero también las organizaciones no gubernamentales. La comprensión estonia de la cultura digital adopta la última postura. Trabajamos con esta definición cuando preparamos un informe sobre el estado del arte de Estonia en la cultura digital. Este informe es uno de los resultados de esta campaña o este año de cultura digital y se publicará en principios de este año, en diciembre de verdad. Pero quiero dar también algunos ejemplos qué significa este particular año prácticamente de vida real. En pocas palabras, para nosotros es que prestamos más atención al desarrollo de las soluciones digitales en el sector cultural y creativo. Los ejemplos que puedo dar son aquí y voy a explicar un poquito que, por ejemplo, hemos creado puestos responsables de la digitalización en diferentes instituciones de cultura y de economía creativa, como la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de diferentes museos, pero también en teatros y más. También hemos creado un programa de creatividad digital para los niños, Creative Tiger, o Tigre Creativo, como queráis, que puede ayudar a las escuelas para enseñar mejor la creatividad con los niños. También un gran proyecto es Bibliotecas del Futuro. Este significa no solo la digitalización de los libros, pero también el uso de inteligencia artificial para tener más información sobre los clientes de las bibliotecas, cómo son esta situación y relación con clientes que quieren leer, o también hay alguna cosa que yo no lo sé cómo es en español, de chatbot, una inteligencia artificial que puede dar de respuestas sobre los libros que están en una biblioteca o en otro. Hay algunos enlaces en mi presentación que si puedes ver más o entender más, hay más detalles en todos los enlaces sobre los temas. También hay un proyecto de concurso de cortometrajes en 1 minuto para los artistas en el sector de películas, porque este año nadie puede hacer películas con más gente. Tienen una opción hacer los cortometrajes muy cortos y todavía hay, yo creo que es 150 diferentes cortometrajes. Y un proyecto que es muy grande también es para crear entradas inteligentes o smart tickets para las diferentes instituciones culturales que tenemos en Estonia. No es solo para usar con un ticket, una entrada, diferentes museos o galerías o teatros,
pero también recoger información sobre las clientes, las personas que quieren ver, cuándo quieran visitar una institución o otro. Hay algunas ideas o, yo no sé cómo se llama, proyectos o iniciativas más en el tema como la economía creativa, como hemos creado la incubadora de los países bálticos para startup en industrias creativas, porque tenemos en Estonia el Startup Society es muy activo y también ahora en el sector creativo. Y también es muy popular en estos tiempos de pandemia para hacer diferentes hackathons. Le significa que normalmente en 48 horas puedes presentar tu idea para mejorar tu vida en el forma digital, si es un app, un sistema, una solución. Pero nuevo es que existe una que usan también en economía creativa. Un gran tema para nosotros y acción de este sector es la realización de plan de acción de digitalización de la herencia cultural de Estonia. Herencia cultural está aquí también, la ciudad o ciudad viaje Tallinn, el capital de Estonia. Digitalización del patrimonio cultural es uno de los mejores y en algunos casos el único medio para garantizar que el patrimonio en su conjunto se conserve por los medios más adecuados y se ponga a disposición de tantos grupos de interés como sea posible. La digitalización de una parte importante del patrimonio y garantizar la preservación de nación de Estonia y de su cultura a lo largo de los siglos se ha fijado como objetivo en los planes de desarrollo en el ámbito cultural. Me ha gustado mucho la idea de preservar el pasado. Yo creo que eso es la idea de este plan de acción para nosotros. El plan de desarrollo de la sociedad de la información de Estonia hasta 2020 también establece el objetivo de apoyar la digitalización de patrimonio cultural estonio, así como de conservarlo y ponerlo a disposición en forma digital, incluso como datos abiertos. Claro que antes del plan de acción que existe desde 2018, hemos digitalizando más de 20 años. Pero, con poca cooperación, con mucha duplicidad, luchando por fondos cada una de instituciones culturales y entendamos que se necesitaba una visión más amplia. Se dice que la digitalización estaba en curso antes también, pero sin sistema, sin cooperación y con mucha competencia. Este plan de acción fue iniciado por el Consejo Asesor del Ministerio de Cultura y el Consejo de Patrimonio Digital, que determinaron los campos patrimoniales prioritarios del proyecto. El plan de acción en sí fue creado en cooperación con el Ministerio de Educación e Investigación y el Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones. El último es ministerio que es responsable para digitalización en Estonia en general. Yo creo que cooperación de diferentes grupos de interés es un gran tema también de este plan. El principal objetivo del plan de acción es la digitalización eficiente en recursos de una masa crítica de la injerencia cultural, así como su preservación y disponibilidad para el público.
Lo que quiero decir cuando digo masa crítica es que estamos digitalizando materiales de diferentes campos patrimoniales, pero del mismo periodo de tiempo, desde 1900 hasta 1940, y dependiendo del tipo de patrimonio, también de antes. En caso de patrimonio documental y artístico, y de después, en caso del patrimonio cinematográfico y impreso. De modo que sea posible organizar la utilización conjunta de varios tipos de patrimonio cultural. Estamos digitalizando los materiales que más interesan los usuarios de las instituciones de memoria, pero también tenemos en cuenta el estado de los materiales. Es decir, que lo debe digitalizarse para que no se destruya. La digitalización de masa crítica del patrimonio es un requisito previo para el desarrollo de más servicios empresariales que puedan hacer uso del patrimonio cultural digitalizado. Los otros objetivos del plan de acción son ponerlo a disposición digitalmente hasta 1/3 del patrimonio cultural de las instituciones de la memoria de Estonia. Desarrollar una arquitectura y un servicio consolidados para el archivo del patrimonio cultural digital, su almacenamiento y sistema de seguridad a largo plazo. Hacer disponible la información de 1.200.000 de bienes del patrimonio cultural como datos abiertos. Incrementar el conocimiento relacionado con el patrimonio cultural digitalizado en las instituciones de la memoria y organizaciones colaboradoras y entre los jóvenes. En cooperación con socios, crear también oportunidades para la reutilización y procesamiento activo en el sector privado. Y la última, sensibilizar el público y aumentar la satisfacción con los servicios en línea en el ámbito cultural. Una pregunta más importante cada vez cuando hablamos sobre planes de Estado es el dinero. ¿Cuánto cuesta? De verdad, el presupuesto de este plan no es tan grande. El costo total de realización del plan de acción es más o menos 9 millones de euros para 5,5 años, de los cuales el importe procedente del presupuesto nacional es más o menos 1 millón de euros, y la necesidad de inversión de los fondos estructurales de Unión Europea es 8 millones de euros. Hay más de 900 millones de bienes que son importantes para la cultura estonia y merecen ser digitalizados. Sin embargo, en 2018 solo se digitalizó aproximadamente el 10% de esto. Al mismo tiempo, el porcentaje de patrimonio digitalizado difiere según el tipo. Por ejemplo, casi 1/3 de las colecciones sonoras que ya están disponibles digitalmente, pero solo 1,5% del patrimonio documental. Claro, en cada plan tienes que tener las prioridades muy claras. Y dentro de este plan de acción estamos digitalizando documentos patrimoniales, materiales impresos, fotografías, utensilios, arte y películas. Por ejemplo, los archivos nacionales de Estonia lideran
los proyectos de digitalización de documentos, fotografías y películas. El Museo Literario de Estonia lidera el proyecto de digitalización de materiales impresos. El Museo Nacional de Estonia lidera la digitalización de los utensilios del museo y la Fundación Art Museum of Estonia lidera la digitalización del arte. Pero esto no significa que solo estamos digitalizando los materiales de estas instituciones. Todos los proyectos de digitalización tienen como socios a otras instituciones de memoria. Por ejemplo, del proyecto de fotografía tiene 21 socios. Como el proyecto de documentos tiene 13 socios. Perdóname, hay alguien que tiene su micrófono abierto y eso crea muchos ruidos. Es poquito difícil para hablar para mí. Si es una opción para cerrar el micrófono, muchas gracias. Algunos detalles más sobre el plan de acción. En el plan de acción tenemos 25 proyectos. 13 de ellos son proyectos de digitalización. Todos los proyectos se pueden clasificar en acciones o actividades específicas. Como la ley, muy importante, estandarización, digitalización, claro, desarrollo, pero también sensibilización. La ley. Para asegurar que el plan de acción se llevará a cabo con éxito, se realizó un análisis legal sobre la situación de los derechos de autor y licencias relacionados con las colecciones a digitalizar. También se elaboraron directrices de mejores prácticas para los subproyectos. Pero claro, aún queda mucho por hacer en esta parte de derecho y de las reglas estatales. El objetivo de la estandarización era acordar los estándares o pautas que se utilizarían. Por ejemplo, los pautas de FADGI, de Federal Agencies Digital Guideline Initiative. Yo no sé si vosotros conocéis esta organización, pero es un esfuerzo de colaboración iniciado en 2007 por agencias federales para articular prácticas y pautas sostenibles comunes para contenido histórico, archivístico y cultural digitalizado. Pronto quedó claro que muchas instituciones de la memoria aún no tenían el conocimiento para comprender completamente las pautas de FADGI. Entonces, todos los campos de patrimonio acordaron los indicadores de calidad que deben cumplir todos los materiales digitalizados y una vez finalizados los primeros 6 proyectos de digitalización, estamos reevaluando si podemos aumentar la calidad o si es algo más que tenemos que hacer. Gran parte, claro, del plan de acción es digitalización y es el enfoque principal del plan, incluida también las actividades previas y posteriores relacionadas con digitalización, por ejemplo, los preparativos para la digitalización, incluida la conservación, la descripción de datos inteligentes, el archivo y la puesta a disposición de la información. Tenemos 13 proyectos en total en digitalización, como he dicho antes, y 6 de estos de ellos han comenzado en primera fase del plan de acción. Otros 7 comenzaron en 2021 y los 6 que
ya están en marcha, son digitalización de documentos, material impreso, utensilios, películas, fotos, artes, y esos son los diferentes proyectos en estas partes. Desarrollo. Esto significa que actividades relacionadas con la puesta a disposición de consumidor final de patrimonio digitalizado y sus descripciones. Por ejemplo, el Centro de Registros y Sistemas de Información, en cooperación con la Junta del Patrimonio Nacional de Estonia, está desarrollando el sistema de información de los museos de Estonia. También estamos pensando de desarrollar un sistema central de información de acceso del patrimonio cultural digital. Eso significa que todo que vamos a digitalizar en la esfera de cultura y patrimonio cada persona puede acceder en un sistema. Pero depende de análisis que estamos realizando el próximo año. Vamos a ver cómo vamos a continuar con esto. Informar los grupos de interés sobre los datos disponibles y el establecimiento de proyectos de cooperación sectorial era gran parte de plan de acción también. Y también formación para o hacer formación para personas que trabajan en el ámbito cultural. Por ejemplo, cuando finalizó el análisis de derechos de autor, organizamos una capacitación sobre derechos de autor, licencias y cómo utilizar este documento de directrices en mejores prácticas. También organizaremos jornadas informativas y seminarios para empleados de instituciones de memoria, organizaciones asociadas y público. Y ¿dónde estamos ahora? Con los resultados que tenemos 2 años cuando tenemos este plan en acción. Como resultado del proyecto, combinado con materiales previamente digitalizados, los siguientes porcentajes de material en las instituciones de la memoria serán digitalizados para 2023. Vosotros ves los porcientos, no son porcientos muy grandes, ¿no? Porque hay muchísimo material, como he dicho, 900 millones diferentes bienes o objetos, pero eso es de resultados actuales donde estamos. Y esto, con estos porcentajes, garantizará el contenido digitalizado necesario para el uso eficaz del patrimonio y el funcionamiento de los servicios electrónicos de las instituciones de memoria. ¿Quién son los beneficiarios de este plan, ¿no?, de digitalización de herencia cultural? Los bienes de patrimonio cultural que ya no están protegidos por derechos de autor o para los que se han celebrado acuerdos de licencia con los autores, se ponen a disposición de forma gratuita a través de portales sectoriales o institucionales. Pero como dije, también estamos pensando en analizando la posibilidad de crear un sistema central para tener acceso para toda la información. Los beneficiarios directos del plan de acción serán todas las instituciones de la memoria, como archivos, museos, bibliotecas,
y hay un total casi 1000 diferentes instituciones en Estonia, así como las que estén familiarizadas con sus colecciones. Otros que beneficiarán son los desarrolladores de servicios educativos, por ejemplo, y culturales en línea, la comunidad de datos abiertos en Estonia, la población adulta, Estonia con conocimiento de informática, yo creo que son casi todos en Estonia, y las empresas de medios de comunicación de Estonia. Y de manera más general, grupos de interés en extranjero que utilizan el patrimonio cultural. Estonios que viven en extranjero o personas relacionadas con Estonia. Y muy prácticamente, los materiales pueden utilizar en diferentes servicios. Solo ejemplos. Por ejemplo, soluciones que apoyan a los planes de estudio escolares o soluciones de apoyo a educación superior y la investigación, cooperación en investigación, por ejemplo, investigación de la historia cultural utilizando nuevos métodos digitales, así como proyectos de minería de datos y textos relacionados con la tecnología del lenguaje. También servicios para la economía creativa, por ejemplo, el sector de juego o diseñadores. También es una oportunidad de utilizar publicaciones periódicas a nivel de artículo o servicios que apoyan al turismo. Por ejemplo, recopilación de información relacionada con el turismo, los objetos e intercambio con los desarrolladores de servicios de apoyo. Por ejemplo, aplicaciones también de realidad aumentada, como tenemos muchísimos en Estonia, como eEstonia, visitestonia.com, portales de gobiernos locales y más. Proyectos de medios o también servicios electrónicos de registros estatales. Por ejemplo, registro de obras de construcción, registro nacional de monumentos culturales o geoportales. Por ejemplo, los mapas históricos que necesitaban también. Con estos ejemplos muy prácticos, terminó mi presentación. Espero haber podido contarles una historia de Estonia sobre la digitalización en el sector cultural y creativo. Espero también que he hecho un poquito apetito para conocer más. Y claro que yo no soy una experta en el tema de cultura y economía creativa. Pero claro, la digitalización es un tema que es muy grande para Estonia, o no es tan grande, es como normalidad, no es un futuro para nosotros. Es una situación de sociedad digital donde vivimos día a día y hay probablemente soluciones, servicios que para nosotros como estonios son muy normales, pero lo veo también, son soluciones o servicios estatales que es como del otro mundo para los otra parte del mundo, para verlos, leerlos y usarlos. Muchísimas gracias para vosotros y deseo una jornada o jornadas interesantes y muchas gracias por su atención. Claro que si hay algunas preguntas, yo no estoy todavía totalmente segura que puedo responderlos, pero claro, estoy disponible. Bien, pues muchas gracias, Marín, muchas gracias.
una aproximación práctica a la realidad de la digitalización de las industrias culturales y creativas en Estonia, una sociedad, como ha quedado claro, eminentemente digitalizada ya. Como ha dicho nuestra conferenciante, la embajadora, cualquier persona que desee, hay unos minutos para poder dedicarlos a las preguntas que sean de interés. Bueno, mientras se anima la audiencia, a mí sí me gustaría realizar una pregunta. Bueno, en primer lugar, me ha parecido unos planes muy ambiciosos y la verdad es que los porcentajes de realización con el tiempo que llevan estos planes de digitalización en marcha, pues no me parecen que sean unos porcentajes bajos. Porque imagino que la cantidad de materiales que habrá, no solo en el archivo documental, sino he visto que has nombrado también incluso utensilios. Sí. En este sentido, ¿qué tecnologías de digitalización, si lo sabes, se están utilizando? Esa sería mi primera pregunta. Es una pregunta de verdad. Yo creo que son solo los expertos que saben qué tecnología han usado. De verdad, yo no lo sé. Utensilios hay, claro, los muchísimos que existen como objetos reales, pero yo creo que hay diferentes, como las fotografías o también para hacer como una película. ¿Realidad aumentada o tecnologías de quizás, ¿no? De ese tipo, no, de 3D? No lo sé, perdona, Ya. de verdad no sé. Y luego, sí, pero puedo buscar la respuesta y si alguien me puede dar una respuesta mejor, voy a mandarlo. Vale, muchas gracias. Y luego la otra cuestión que me gustaría preguntarte, Marín, es en relación a la explotación que puede tener desde el punto de vista, sobre todo, del sector turístico, este tipo de iniciativas y de planes, ¿no? O sea, está conectado, ¿no? La parte de promoción turística. ¿Hay algún tipo de políticas de fomento del turismo cultural que se vayan a enriquecer o nutrir de estos planes de digitalización? Yo creo que hay diferentes planes que usan en conexión de digitalización de patrimonio cultural y las soluciones que usamos desde 10, 15 años un sistema. Si puedes usar en tu teléfono, por ejemplo, el sistema, se pasas un lugar que es interesante culturalmente o históricamente en Estonia, te dice que mira, aquí 5 metros, 2 kilómetros es este lugar, tiene la historia si quieres puedes verlo y te da una mapa. Por ejemplo, es la conexión que la información de herencia cultural es directamente conectado con el turismo. Ya. Además, esto entiendo que podría ayudar mucho, incluso a corto plazo, debido a las restricciones de movilidad impuestas por la situación, ¿no?, que estamos viviendo. Puede ayudar mucho, por ejemplo, pues para todo lo que es visita de museos virtuales y este tipo, es decir, para conseguir, ¿no?, que se siga visibilizando ese patrimonio cultural y aunque sea de forma virtual. Sí, yo creo que es una actitud de estonios. En cada caso, nosotros decimos que cada crisis puedes usar para mejorarte. Y eso que no vemos en un crisis como esto de pandemia, solo una problema, pero también una posibilidad. Claro. Y por eso hay muchísimas nuevas iniciativas. Una que me gusta mucho también es para crear una plataforma digital o en línea para los festivales, para hacer diferentes festivales en línea. Lo han ahora prácticamente, lo usan en estos momentos de verdad, con el festival de películas que tenemos en estos días que llama la Festival de Noches Oscuros.
para las películas y porque en Estonia tenemos también, claro, las limitaciones de movilidad menos, pero también las restricciones para reuniones. Pero ahora van a hacer tests con esta plataforma y esas son las ideas que crean en esta situación donde estamos todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A ver, estoy leyendo por aquí en el chat, algunos asistentes han formulado sus preguntas. Empiezo por la última, porque, bueno, la del tipo de digitalización que conocen o han implementado es un poco una pregunta que ya he respondido antes, ¿no? O sea, depende del tipo de material. No sé si puedes comentar algo adicional, ¿no? Yo creo que no, pues eso es para tener para digitalizar todo junto, pero no junto solo todas fotos, pero también en conexión el tiempo, los fotos, los objetos, las películas que puede hacer ¿cómo se llama? Una información total sobre el tema o el tiempo o la época que puede hacer o usar mejor. Muy bien. Y luego, a ver, otra pregunta. Además de los recursos de los cuales la gente demuestra más interés, ¿qué otro baremo se utiliza para decidir qué se digitaliza antes que otra cosa o otro material o qué se digitaliza y qué no? Sí, esta es en cuanto a los criterios, ¿no? Sí, exactamente. Este es un acuerdo con todas las partes que participan en este proyecto. El problema antes era que todas las instituciones o cada institución de memorial, como archivos, museos, bibliotecas, han digitalizado su parte. Pero se significa que, por ejemplo, en un museo en Tallinn tenemos fotos, pero son los mismos que tenemos en otro museo. Y los dos han digitalizado los mismos fotos, pero eso no es tan importante. Tienes que tener un plan, una coordinación con todos estos tipos de herencia cultural, que, como he dicho antes, son las normas o la estandarización también cómo y qué pueden digitalizar. Y eso deciden juntos. Como explicó antes, hay, por ejemplo, por fotografías, diferentes colaboradores en el proyecto digitalizar la fotografía. No son solo un museo y una persona, son 21 diferentes. Y eso yo creo que eso es lo más importante en este caso, que tienes un plan cómo, qué puedes digitalizar y qué instituciones participan y cómo en calidad, cómo lo hacen. Muy bien, pues muchas gracias. No hay más preguntas. Vamos bien de tiempo. Estaba previsto más o menos la finalización en este minuto. Así que, bueno. Muy bien. No sé si alguien más quiere comentar algo o damos. Sí, Antonio. Yo quería hacer solo una muy breve reflexión porque efectivamente ahora ya es el momento de inicio de la siguiente ponencia, pero yo solamente quería comentar, yo en el año 2004 estuve en Estonia en un proyecto europeo y a mí la verdad es que me fascinó que ya en aquella época, pues nuestros partners de Estonia, pues ya nos comentaban que casi todo el mundo estaba conectado, todo el mundo tenía internet, ya era extraño ir a un banco, la gente ya hacía las operaciones de banca por internet. Y bueno, es solo una curiosidad. ¿De dónde surge? ¿Esto surge de la gente ese interés tan grande por lo digital o hubo un plan previo del gobierno en el que se intentó pues mejorar las habilidades tecnológicas de las personas? Simplemente vamos una... Así, esa es una pregunta que tengo que comentar en muchos casos, porque de verdad era una necesidad.
necesitan muy práctica, porque no hemos tenido dinero mucho en el 90s y también tenemos solo, como he dicho antes, también 1 millón y poco personas, habitantes en Estonia. Y no tenemos suficientemente gente para todos los diferentes temas que existen como para un Estado. Si el Estado es pequeño, tienes que estar más efectivo en todos los casos. Y yo creo que eso era la idea, pero necesitamos y eso es como llama, una tiger leap, una salta de tigre en digitalización y conexión para tener todo más fácil. Y eso es también una broma, porque tenemos la situación climática en el norte que no es tan buena, y para facilitar para las personas la vida, que no tienen que salir para hacer sus cosas en el banco, en la oficina postal, o para tener un contacto con servicios estatales. Hemos creado un sistema que te da una posibilidad para estar en tu casa y hacer todo eso solo como aquí, con una pantalla, un ordenador y conexión de internet. Pero yo creo que es más una actitud de estar abiertos para innovación y para pensar que no existe, puedo crearlo. No tener la actitud que no existe, no podemos usarlo, porque es la actitud de estonios que vamos, ¿por qué no existe? Si no existe, vamos a crearlo. Eso porque tenemos tan posibilidad para participar en elecciones en línea. Para elegir el parlamento necesito mi carnet de identidad, internet y ordenador. Y no importa dónde estoy. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Marín. Estamos ya en el tiempo, así que para no retrasar el comienzo de la segunda exposición de la tarde, la segunda conferencia, nada, transmitirte nuestro agradecimiento y Un placer. Igualmente. Muchas gracias.